de seguridad del partido de Patagones, Sandro Piño, que está en línea telefónica. Sandro, ¿cómo te va? Buen día. Mario, Pablo, te saludamos. Buenos días, Pablo, Mario, buenos días a la audiencia. Bien, yo sé que hay muchos temas para hablar Ujú. con Sandro. Hoy a la mañana hablábamos de un hecho, el comisario nos corrigió, de hurto, no de robo, y nos explicaba cuál era la diferencia. Después lo vamos a explicar a la audiencia de Bahía San Blas. Pero además nos enterábamos que en Bahía San Blas hoy estaba previsto una marcha. Como titular de seguridad quería preguntarte si me puede dar algún detalle de qué es lo que estaba aconteciendo en la Bahía. Bueno, respecto a la Bahía, la vez pasada nosotros nos constituimos ahí al día siguiente del aniversario porque había una cuestión de una persona que estaba cometiendo algunos hechos ahí en la villa y es conocido en el partido por una diversidad de hechos o de causas que tiene. Entonces, previo al reclamo de los vecinos y yo me constituí ahí con el jefe de la policía comunal, escuchamos a la gente y a partir de eso me puse al frente de averiguar ante el Ministerio Público de cuál era la situación procesal de esa persona. Debo destacar el acompañamiento del fiscal general de la zona sur, el doctor Fernández, la ayudantía fiscal, y bueno, el día 12 fue detenida esa persona. A raíz de eso no habíamos tenido otros inconvenientes. Después hay un delito que se ha consumado a partir de tomarse conocimiento, son de distancia privada, había un abuso de una menor que se da en el marco, lógicamente estas cosas ocurren dentro de la esfera íntima de una familia, que si no se da a conocer de una u otra forma y no se insta la acción, salvo que se tome conocimiento público, como fue en este caso. Nos pusimos a disposición, y en esto destaco también la profesionalidad de la gente de policía y del hospital de Stroeder, donde fue revisada la doctora Sala, y ahí coordinamos con médica forense de Bahía Blanca, y también en el día de ayer se había hecho algunas pericias en Bahía Blanca respecto a la menor. A raíz de eso también la justicia ha dispuesto algunas medidas cautelares al presunto autor de este hecho, que sería el padrastro de la chica, y bueno, la justicia está actuando en función a eso. Bien. ¿La denuncia, Sandro, la hace la mamá de la nena? No, porque la nena entra con una crisis en una oportunidad en el Pedro Ecay, entonces a raíz de eso, después con intervención del servicio local y todo, se le revelaría alguna situación de esta ante el psicólogo, y bueno, todo eso hace que nosotros empecemos a tomar conocimiento y a denunciar tal situación. O sea, Por eso, es el propio Estado, en definitiva, exactamente, el que es el propio se... Estado el que aborda la situación y que nos ocupamos del primer momento que tenemos conocimiento, porque si no hubiésemos hecho determinadas acciones, que en esto también estábamos con Fabio Bettinelli, que también coordinamos él por un lado con los médicos del hospital, y yo a través de Policía Científica con los forenses de Bahía, hicimos que no volviera enseguida a la vivienda hasta que no tuvieran medidas determinadas, pues si no sería volver otra vez al lugar donde estaba siendo víctima de abuso hacía aproximadamente desde un año a la fecha. Entonces, creo que el Estado en eso tomó todas las cartas en el asunto para ponerse en el lugar en este caso de la víctima, y bueno, ya está judicializado, y de aquí en más todas las medidas que se tomen, como bien es sabido, dispondrá la justicia sobre el particular. Bien, Se o va a sea, detener. la marcha es por este Claro. caso de abuso, entonces, ¿no? Exactamente, por este Bien, caso bien. de abuso, y lógicamente si San Blas, si me pregunta, tiene 2 móviles para la prevención, tiene 2 empleados, no tenemos una estadística desbordada en delito, así que si me pregunta por el tema de inseguridad, pero estas situaciones de abuso sexual son difíciles de prevenir, más cuando ocurren en el seno íntimo de una familia. Sí, Sí, son intrafamiliares, ¿no? claro, Siempre se exacto. da. Sí, bueno, pero lamentablemente es lo habitual, por eso cuando fue también los casos de Stroeder,
se hablaba de eso, dice, el ámbito donde se dan de estos hechos tiene que ver con la intimidad de un grupo familiar. ¿Por qué uno lo destaca? Porque es más difícil de detectar. Por eso esto de la joven, cuando es atendida en el hospital de Patagones, como los profesionales comienzan a actuar a partir del pedido de socorro de la propia joven, ¿no? Es el hecho, y ¿no? muchas veces habría que ver también es la progenitora, a ver porque no sé si será este caso puntual, pero muchas veces ha ocurrido que hasta que no pasan situaciones como esta, que no da más la víctima, sigue siendo consentido o se oculta estas situaciones. Sí, es difícil, Sandro, es muy difícil. En el ámbito es muy difícil. Uno, a ver, para nada lo quiere hacer sencillo, pero es muy complejo, es muy complejo. Es muy complejo y inclusive hay causas que hasta aún a la fecha no se han podido cerrar por pruebas, etcétera, etcétera, y algunas han tardado muchos años en procesos hasta que se dice la sentencia. O muchas víctimas que al ser adultos han recién realizado la denuncia, ¿no? Claro, es complejísimo, la verdad que es algo tan desagradable, es complejo. Pero sí debo destacar que el Estado municipal estuvo desde el momento cero que toma, se hizo cargo de muchas cosas y extremó todos los recaudos. Bien, tenemos dos informaciones que vamos a seguir. Una es que no se haría la marcha y la otra es, bueno, tratar de confirmar y hablar con aquellos que entienden que la marcha va a ayudar al proceso. La verdad que desde mi punto de vista es exponer a la víctima, siempre opino lo más cuando es una menor todavía. Pero bueno, son a veces movidas que se hacen en diferentes localidades. No estoy achacando nada para Bahía San Blas, acá en Patagones pasa. Por eso me sorprende a veces el grado de exposición de la víctima, que necesita la contención de todos. No es solo responsabilidad del Estado. Uno a veces pretende que el Estado se encargue de todo y la cuestión no es así. O sea, por un lado preservamos a la víctima y por el otro lado hacen que cuando uno dice, che, hay una marcha, ¿y cuál es la víctima? Y es la hija de tal y todo, y en definitiva terminamos agravando la situación. La doble victimización. Sí, sí. Ese es un punto. Ponemos a la persona a que quede en escena o en evidencia ante todo un partido o todo que tome conocimiento. Pero así como vos bien decías, son hechos complejos y difíciles. Uno, cuando escucha relatos de estas características, salta lo peor de uno respecto al victimario. Así que, nada, pero bueno, lo importante de esto es seguir trabajando, las personas también que se sientan por cuestiones de violencia de género, es importante que realicen la denuncia. Nosotros ya hay otra herramienta que ahora puede disponer la justicia, y en esto en violencia de género el botón de pánico lo dispone la justicia, que denuncien, que no tengan miedo, porque se puede hacer cualquier presentación desde cualquier lugar, o hasta nosotros mismos podemos llevar el caso a la justicia para que se tomen medidas cautelares o lo que fuera respecto a si en algún hogar está existiendo esta violencia de género, como por ahí veía algunos títulos de la nota, es importante denunciarlo. Sí, y además si uno lo quiere publicar, está bueno tomar parte donde corresponde, hacer la denuncia respectiva. O sea, con la publicación se da el grado de exposición, como decir, yo te aviso y que otro se haga cargo de hacer lo que se debe hacer, que es la denuncia, ¿no? Pero la idea es, si en esto realmente estamos comprometidos, actuar como se debe actuar. Sandro, lo voy a sacar un poquito de este tema recontra espinoso, difícil de abordar otros, pero la verdad que hace un ratito me dijo también de Bahía San Blas como que se había desarticulado alguna problemática. Hoy cuando hablábamos con el comisario nos marcaba de 2 o 3 casos de hurto. Y bueno, expliquemos la diferencia. El robo es cuando vos violentás algún medio para poder ingresar a algún lugar y realizar el hecho. El hurto es cuando o la puerta no hay violencia, por eso las penas son diferentes. No lo va con pericia, hay que hacer un peritaje para demostrar la violencia sobre el elemento por el cual se logra consumar el delito, y en el otro no había
O sea, vos te metés a un patio Dejaste donde una el pala. portón, dejaste una pala y te la llevan, es un hurto, Claro. digamos, ¿no? Salvo que haya un paredón que sea hurto con escalamiento. Claro, exacto. O sea, si hay un acceso, digamos, si te olvidaste la puerta abierta, ingresaste y te llevaste un televisor, es un hurto. No tiene que ver con el elemento. Bueno, explicando eso, el comisario nos decía de 2 o 3 casos y uno que yo marcaba de un amigo en San Blas que le han robado las herramientas y también material de la obra. Hay algunas cuestiones todavía a Sí. resolver ahí. Hay algunas cuestiones a resolver y hay algunos testigos que saben de esas situaciones. Entonces yo les digo a los ciudadanos, porque uno por ahí es reticente a declarar o a decir lo que sabe, ¿no es cierto? Pero también cuando a mí me pasan cosas, yo quisiera que usted también declare. Y resulta que yo, cuando a usted le pasó, yo vi lo que a usted le pasó, pero no quise decir nada por... Muchas veces ese no te metas, no te comprometas, porque después... Es cierto, muchas veces la burocracia de todas esas actuaciones judiciales hacen que usted tenga que andar declarando, etcétera, etcétera, y no es una situación cómoda para nadie. Pero sí, para condenar a alguien respecto a un delito, sí tienen que haber pruebas, porque muchas veces, en este mismo caso que el otro día citaba ahí San Blas, que no se podía detener porque faltaba el elemento de prueba, en una de las causas había pedido de detención, pero bueno, supuestamente no alcanzaban los elementos de prueba para detener y en otras no alcanzaban para dar el allanamiento. Entonces, y por ahí usted escucha en el radio pasillo que fulano tal, sí, pero fue en Mengano, En este caso, en una de las obras también hay algún referente de ahí de la isla que sabe quiénes fueron y que sabe dónde, en qué inmediación estarían las cosas. Entonces, yo le pido a la gente que en esto tratemos de ser todos un poco solidarios con el vecino, porque si no el delincuente sigue impune, nada le pasa, es como que lo vimos pasar, y por ahí van a estar golpeando la puerta de mi casa. Y ahí sí me voy a acordar qué pena que cuando yo sabía que le estaba robando al vecino, nunca quise decir nada. Bien. A ver, del robo de estos 2 hurtos, perdón. ¿Hay algún tipo de movimiento a través de las cámaras y todo, digamos, se tienen algún avance? Ahí están trabajando, iban a entregar en el día de hoy las grabaciones de lo que había pedido en una de las causas, y bueno, están avanzando con algunas cuestiones que puedan aportar las cámaras, otras que puedan certificarse a partir de los dichos de alguien por ahí que habría visto o podría estar sindicado a los presuntos autores. Así que hay varios elementos para trabajar. Sandro, Mario lo saluda, buen día. Lo quiero pasar a otro tema que también depende de su área y tiene que ver con guardavidas. Es inminente el comienzo de la temporada, siempre se habla de esto y mucho, y hay dos o tres cuestiones. Se va a extender, entendemos, durante todo el periodo de temporada estival en el partido de Patagones. ¿Está incluido también la baliza o Villa 7 de marzo que tenga servicio de guardavidas, por ejemplo? Exactamente. Tenemos en la parte del río, tenemos en la baliza, tenemos en los pocitos y tenemos en San Blas. Se está trabajando, ya hemos tenido entrevista con el director de Defensa Civil de los guardavidas que están postulados. Es la primera vez que va a depender del área mía el tema de los guardavidas. Se están contemplando todas las medidas de seguridad y elementos de seguridad que tiene que tener el guardavida, como son. Desde el otro día, cuando nosotros empezábamos a diseñar, que estábamos recién en la parte inicial de los refugios, que es lo que pide la ley para el guardavida, porque como guardavida o guardavida es una persona, también tiene que tener un lugar desde donde hace su trabajo, que son esos refugios. Nosotros ya hicimos la estructura en San Blas. ¿Ese de Cantonera? ¿Esa foto que me pasaron, que es un refugio de Cantonera? Exactamente. Es feo, ¿eh? Es feo, sí, pero déjeme que lo terminemos cuando esté terminado, después... Bueno. Usted después me dice si le va o no le va y si lo puede criticar también, que está bien. Pero sí me interesó porque cuando fui a San Blas a preguntar que quería comparar o tener una imagen para confronte y contraste de la anterior, me dijeron que nunca hubo para los guardavidas. Es verdad, nunca hubo. Es cierto. Este va a ser el primero. Este va a ser el primero que oso. Y cuando esté terminado, después le sacamos una foto y después lo miramos y lo criticamos.
Bueno, no, la crítica quiere ser constructiva, o sea, en Sí, definitiva, sí, el hecho de a que mí me se haga el gusta que me reparo, critiquen en todo, siempre que sea constructivo y siempre que la crítica sea o superadora. sea que el refugio no está terminado, aclaremos No eso. está Está re bueno terminado porque y tampoco está empezado el de la baliza, que calculo en estos días se va a empezar el de la baliza, que tampoco había tenido. es verdad lo que dice Sandro, nunca hubo un refugio, los pobres tenían que guarecerse Se en... cocinaban, Sí, entraban de un color y terminaban de otro. O sea, muchas veces hablamos que nos importa la vida de las personas, que tenemos que ser solidarios, eso, pero por ahí al que hace el trabajo lo dejamos ahí tirado nomás con con una las patas de sombrilla. rana y que se las arregle como Está bien. pueda. No, si he visto a los chicos cuando recién se puso el guardavidas en San Blas, verlos sentaditos en la piedra sin nada, sin nada. Sí, Por mismo eso, digo. a ver, Y otra cosa que hay que una destacar, cosa que sea, aclaremos esto, una cosa es que realmente sea necesario, de ahí a decirlo que es bonito, todavía no es nada bonito, no, digamos, todavía no, porque pero como yo le decía lo ayer a un espero. periodista, que no me podía pedir que le ponga el techo a las cosas si no teníamos las bases terminadas. Entonces, una vez que esté terminado, después lo miramos y lo vamos perfeccionando y vamos diciendo qué cosas no nos gustan y qué cosas deberían ser Bien, mejor. bien. Bueno, Sí. igualmente Así que, siempre hay que pensar en que uno lo hace para siempre, difícil en la costa poder mantener, a ver, sí, lo vemos por muy, eso, muy complicado. exacto, por eso los palos que tiene puestos son del mismo proveedor que puso para Para el puerto lugar o el ahí muelle, de los pocitos del puerto ese que Ujú. hay. sí, bien. Del muelle ese, los palos son los mismos, o sea, O sea que la base tendría que durar mucho, después vemos qué hacemos tendría que arriba. durar mucho, Bien. y bueno, después le falta todos los vinílicos que van a cubrir esa estructura, etcétera, etcétera. O sea, creo que va a Bien. quedar algo presentable, lindo, que cada vez se puede mejorar. Está Pero bien, o sí sea va a lo que quedar se como un armó es hecho, el esqueleto. El esqueleto. claro, va a Ahí quedar como está. un hecho histórico que fue el primer refugio, ¿no es cierto?, que se hizo de la historia que tiene ese lugar turístico tan hermoso, ¿no? Pensando que el guardavida debe hacer un trabajo realmente profesional con equipamiento acorde a lo que exige la ley. Va a quedar comparable con el Está re mangrullo bueno. de Fortín Mercedes si lo deja así. Sí, estuve mirando en otros lugares que no me gustaron, algunos en otros lugares no me gustaron como son, pero bueno, lógicamente capaz que han tenido también la buena intención de tener algo para los guardavidas y han hecho lo que han podido. Y en otro lugar estaba mirando recientemente que se han licitado por 1,5 millones, Ajá. por 1,5 millones, ¿Cada uno? en algunos, y nosotros no hemos gastado nada casi en lo que hemos comprado, pero he visto en algunas playas del país Ajá. que algunos refugios han hecho licitaciones por 1,5 millones para poder tener estos elementos de refugios o paradores, como le quieran llamar. Bien, está Pero bueno, bueno, pero hoy por 500.000 compramos un carrito, en vez de hacerlo gastronómico, lo podemos hacer casilla para esto, Ajá. exacto, para y tenerlo en ojalá cuenta. tuviéramos Digo eso, porque cuando termine la temporada habría que retirarlos, porque si no lo van a romper, lamentablemente la sociedad, parte de la sociedad es así. Podríamos sí, retirarlos, por eso guardarlos. decidimos, tenemos que tener de todo, el partido de Patagones se merece tener de todo, porque tiene unos balnearios espectaculares, tiene muchas demandas en un montón de situaciones y demás, y tenemos que seguir luchando, porque ahora sí esto, a partir de una resolución que hizo el año pasado el Ministerio de Seguridad, la planificación del plan acuático, la llevamos nosotros, tenemos que tener excelentes refugios y tenemos que tener excelentes vehículos para patrullar, también las zonas turísticas, como serían los cuates, etcétera, etcétera, y también la ropa adecuada de los policías. Y esto también, en este momento, aprovecho que usted me llama, para decirle a las autoridades que deban disponer sobre la planificación de Operativo Sol, que nosotros necesitamos más gente y no que nos pase como el año pasado, que vinieron, ¿no es cierto?, 16 y se llevaron 18 del partido. Entonces, nosotros tenemos mucha gente, mucho turismo y necesitamos tener una capacidad operativa acorde a las necesidades que plantea, ¿no es cierto?, el número de gente que frecuentan los lugares nuestros. Y sobre todo que estamos en una comarca donde al frente de una capital de provincia. Entonces, Patagones podrá ser el más austral, pero basta que existan personas, que exista turismo, que exista una ruta que atraviesa como columna vertebral del partido para que tengamos cada vez más recursos. Bien, Porque nosotros no generamos al policía. Un policía no es que va y se hace un monotributo o bajo tal modalidad. Egresan de escuelas de policía y también los patrulleros los compra el Estado provincial.
en algunas reuniones que hemos estado en algunos partidos donde convergemos varias áreas de seguridad, algunos son más chiquitos geográficamente que el nuestro y tienen 17 patrulleros nuevos. Nosotros tenemos 9, ¿no es cierto? Se llevaron 9. Pero anteriormente, si ustedes se acuerdan, nos llevaron una Oroch, ¿no es cierto? Sí, 2 camionetas. Exacto, se llevaron 2, serían 11. Entonces es muy difícil después reclamar y pedir, ¿no es cierto?, que demos respuesta cuando de donde se dispone, que tengamos recursos humanos y logísticos, nos tienen con el mínimo y menos del mínimo. Bien. Entonces, eso también nos tendría que generar una política, ¿no es cierto?, partidaria respecto de qué colores son los partidos que gobiernan las distintas zonas de la provincia de Buenos Aires. Porque enfrente de ese hecho puede estar la hija, la mamá, el tío de cualquiera, porque el delito no va a ir midiendo colores o banderas políticas, se va a consumar. Entonces, cuando en algún momento algunos pedían debatir la política de seguridad, ese día me parecía muy bien cuando Bernie decía que él no había podido tener más policía, que tenían un diagnóstico realizado que iban a tener 1.300 homicidios este año en provincia de Buenos Aires, que no tenía gran acompañamiento de la justicia, que habían salido muchos presos. Entonces, a veces lo que a mí me preguntan acá es lo que el mismo color político allá les está respondiendo que no puede dar respuesta. Bien. Sandro, le agradezco muchísimo la atención, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. La palabra del titular de seguridad del partido de Patagones, Sandro Pino. Bueno, un montón de temas, algunos que es muy difícil. La realidad es que nosotros teníamos previsto hablar un poquito de esto de guardavidas, pero salieron otros temas en el día de hoy. Bueno, y retomar la nota luego de hablar de ciertas situaciones es bastante complejo. Pero bueno, tratamos de hacerlo con el tiempo necesario. Vamos a seguir, por supuesto, tratando de investigar algunas cuestiones que son bravas. Para aquellos que también nos llamó la atención cómo era el parador, demasiado precario, dice, bueno, ¿para qué falta? ¿Para qué falta? Bueno, es un hecho, claro, así es que, un antecedente. Así que bueno, vamos a ver cómo termina la historia, démosle un poquito más de tiempo. ¿Bien? Sí, además hacía mucho que no hablábamos con Sandro, tiene un montón de áreas que tienen que ver con la seguridad, que indudablemente en el último tiempo han sido eje de campaña, pero que también son transversales al gobierno, y vaya la situación que pase en los distintos distritos, indudablemente pasa, y hoy queríamos hablarlo con él, obviamente. Hay un montón para abordar con Sandro. Bien.